Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este programa diario de conversaciones de movimiento. El día de hoy voy a abordar el tema del agua y en particular del agua potable. Eh, es algo que tomamos como algo, eh, ¿cómo diríamos? Tan, tan usual en la actitud de tomar agua potable que no nos damos cuenta de que esto es un privilegio extraordinario, el poder disponer de agua que no cause daño. Durante muchísimos años, hidratarse con agua podría resultar un peligro enorme. Y tiene que ver con la calidad del agua. El agua, ustedes saben, que está compuesta por esencialmente dos moléculas, ¿no? H2O, como dicen, el hidrógeno y el oxígeno, combinados de una manera en que tiene tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Ese es el agua química, agua que se puede obtener a través de procesos químicos y que destilada no tiene nada más que eso, agua pura. Bueno, el agua pura no hace daño, evidentemente. Acuérdense que el veneno muchas veces lo hace es la dosis, ¿no? Pero asumiendo que usted tome cantidades normales de agua pura, no va a tener mayor problema, excepto por una cosa. En programas anteriores les dije la importancia que tenían los minerales para la nutrición. Y los minerales se encuentran típicamente tanto en los alimentos sólidos como en los alimentos líquidos y en particular en el agua. De tal manera de que lo que uno más puede considerar como un agua sana, que sería un agua de manantial, es un agua de río, es un agua producto de la, de la capa de lo que se llama a nivel del subsuelo el acuífero, y esa es un agua llena de minerales, sodio, potasio, cloro, flúor, etc. De tal manera que el agua que consumimos, lo que estamos tratando de llamar agua potable, es añadirle a algo que evite el crecimiento bacteriano. De manera que el agua, aun cuando se contamine, no estimula el crecimiento de las bacterias, porque durante muchos siglos la gente le temía mucho miedo al agua de los pozos y a cualquier agua porque eh, era agua que si no estaba en circulación, si no estaba oxigenada, podía en un momento dado contaminarse y ser letal. De hecho, las epidemias se propagaban a través de las fuentes de agua. Muchas epidemias se propagaban a través de las fuentes de agua. Uno cree que las fuentes de agua natural son de agua pura, ¿no? Y no es así. Yo recuerdo en mi época de explorador, de Boy Scout, que uno tenía que tener mucho cuidado con tomar agua de un río o de un riachuelo o de una quebrada. Porque a pesar de que se viera muy cristalina, etcétera, uno no sabía de dónde venía esa agua. Y río arriba, unos 200, 300 metros, podía haber un animal muerto pudriéndose, precisamente bañado por esa agua que ahora uno pretendía tomarse, ¿no? O sea que no es fácil a veces juzgar la calidad del agua simplemente por la vista. Entonces, no siempre las fuentes de agua natural, de manantiales, etcétera, son precisamente potables. Por eso es que en ocasiones es preferible, de una u otra manera, añadir lo que ha sido una de las más grandes contribuciones a la salud pública, que es clorar el agua, añadir pequeñas cantidades de cloro que hacen posible pues, que uno se pueda bañar en una piscina o tragarse esa agua de esa piscina y dentro de ciertas limitaciones uno no se muere de disentería ni de gastroenteritis porque el agua de la piscina está clorada y eso permitió pues el disfrute del agua estática, del agua estancada en cierta forma, ¿no? Pero eso no es lo único que se le añade al agua. En los años 30, un científico norteamericano, un odontólogo norteamericano que trabajaba para el Servicio de Salud del gobierno de los Estados Unidos, se fue a un sitio en Michigan donde había un pueblo que la mayoría de los muchachos, la mayoría de los jóvenes tenían los dientes manchados, manchas oscuras, ¿no? Y él fue allá a investigar por qué esa gente de ese pueblo
los niños tenían manchas en los dientes, manchas oscuras en los dientes. Y él descubrió que la razón fundamental era que el agua que ellos consumían en ese pueblo eran de fuentes naturales, pero con un alto contenido de flúor, fluoruro. Y dedujo entonces que ese era el agente causante de que los dientes se mancharan oscuros. Pero concomitante a la investigación que él hizo, descubrió que sorprendentemente la incidencia de caries en los niños de esa comunidad era muy escasa. O sea que de alguna manera tenían los dientes manchados, pero casi ninguno tenía caries. Y como buen investigador hizo varias pruebas adicionales y documentó que efectivamente el flúor produce un esmalte dental mucho más fuerte, mucho más resistente a los ácidos que producen la carie en los dientes. Producto de esos hallazgos, las personas encargadas de la salud pública en los Estados Unidos decidieron que una buena política para salvaguardar los dientes de los niños, y en particular de cualquier otro adulto, pero en la parte de la formación de los niños, la formación de los dientes de los niños, era importante que se incorporara el flúor. Ahora, ¿cómo dar ese flúor? Bueno, era muy sencillo, añadirlo al agua potable, añadirlo al agua que llegaba a las diferentes casas, al agua intradomiciliaria, de manera que todo el mundo tuviera una mínima cantidad de flúor en el agua que garantizara que en las etapas de formación de ese niño, de su dentadura, esos dientes crecieran, se desarrollaran con mayor resistencia a la caries. La caries es una infección bacteriana que erosiona el esmalte dental y bueno, produce unas cavidades que llamamos caries, ¿no? Y las caries pues son más abundantes usualmente en gente pobre, gente que no tiene la posibilidad de ir al odontólogo, que tiene muy mala higiene bucal, etcétera, ¿no? Y la caries tiene una serie de consecuencias, ¿no? Que la primera de ellas es la pérdida de la dentadura. Y con la pérdida de la dentadura viene el factor psicológico de que la gente se siente en minusvalía frente a la gente que tiene una bella dentadura y eso se traduce en una cantidad de problemas de sociales, económicos tremendos, ¿no? Como la posibilidad de competir por empleo, de ser aceptado, de buscar pareja. O sea, la gente que tiene una mala dentadura, no solamente tiene una mala dentadura, sino que tiene un problema psicológico, social, relacionado pues con la percepción que esa persona tiene de su sonrisa y de su aceptación social. Eso hizo que desde el año 45 Estados Unidos, como política de salud pública, le añade flúor al agua. ¿Qué tanto flúor? La consulta que hice actualmente se añade 0,7 partes por millón, o sea, una cantidad ínfima. Una parte por millón, imagínense ustedes lo que significa. En un millón de volúmenes de agua se le añade uno. Si ustedes tienen un tanque de 1 millón de litros de agua, pues se le añade 1 litro de flúor. Es una dilución bastante pequeña, ¿no? En este caso es menos de 1. Se le añaden 700 cc, 0,7 partes por millón. Bueno, el asunto es que a través de eso probó tener una eficacia tremenda, reduciendo la incidencia de caries a niveles asombrosamente bajos, lo cual hizo que la gran mayoría de los países del mundo comenzaran a hacer lo mismo y empezaran a fluorar el agua. Y bueno, desde el año 50, van 50 años hasta el 2000, y van 74 años tenemos fluorando el agua. Hemos producido una nueva generación de niños que no tienen caries, o que tienen muy pocas caries, a menos que tengan una mala higiene bucal o que no tomen agua fluorada. Y cuando se han hecho estudios en comunidades donde ellos han decidido no añadir fluoruro al agua, se han dado cuenta de que ha aumentado la incidencia de caries. O sea que ya no hay disputa en relación a la efectividad y a la baja toxicidad de el añadir eso. Tanto que eventualmente empezaron a desarrollarse aplicaciones locales de flúor que las aplican los odontólogos y muchas cremas dentales venden el recurso de decir que la crema dental viene con flúor.
para que aquellas personas que no consumen agua fluorada puedan en un momento dado adquirir el flúor necesario para prevenir la caries. O sea que casi todas las madres, eventualmente en esa etapa del desarrollo de la dentición de los niños, aprovechan la oportunidad de o tener el agua fluorada o añadirle pastas de dientes que tengan flúor, etc. La toxicidad se ha evaluado en más de 75 años y no se ha encontrado nunca ninguna correlación entre la presencia de flúor en el agua pública y cualquier tipo de patología o de situación que afecte el desarrollo de los niños, desarrollo intelectual, etc. No ha habido forma de probar ningún efecto negativo. Una cantidad de cuervos que hay aquí impresionante. Bueno, entonces con esto lo que les dice, bueno, José, ¿qué me estás diciendo que ya yo no sepa? Yo tengo años usando pasta dental con flúor. Mis hijos cuando van al odontólogo le ponen flúor en las muelas y en los dientes. Y bueno, eso ya está establecido. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, el problema con eso es que el candidato que han propuesto para ocupar la cartera de salud y beneficios sociales en los Estados Unidos, el hijo de Robert Kennedy, ha resuelto pues, que el flúor es dañino y que él va a proponer que se deje de fluorar el agua potable en la mayoría de los Estados Unidos porque sencillamente eso hace daño y produce una serie de consecuencias negativas. Hasta ahora no hay ningún estudio que sustancie eso, pero en esta época en que todo el mundo está buscando la manera de cambiarlo todo, surge esa tendencia de algunos individuos de especular sobre los efectos dañinos de algo que tiene 75 años beneficiando la dentadura de las personas en todas partes del mundo. Estuve consultando a ver si había otros países que habían dejado de fluorar el agua, y sí los hay, sobre todo en algunos en Europa, porque el efecto positivo de fluorar el agua ha podido ser obtenido porque ahora la gente tiene mayor acceso a la odontología y mayor acceso a las pastas dentales fluoradas. Entonces, en realidad, se estima pues que si la idea era prevenir la caries en los niños y en las personas mayores, y las personas mayores ya están usando flúor en su casa, pues quizás no sea el efecto tan notable del impacto en la salud pública el hecho de fluorar el agua a nivel público. Claro, eso depende de cuál sea la mezcla social de tu país. Si tu país tiene un nivel socioeconómico alto que le permite a la gente comprar pastas de dientes, comprar cepillos, cepillarse todos los días con pastas floradas, pues en realidad que el flúor venga en el agua o no venga en el agua es probablemente irrelevante. Pero en países donde todavía hay mucha gente pobre, eliminar el flúor del agua es probablemente eliminar el único recurso que tiene mucha gente pobre de que sus dientes se desarrollen con mayor resistencia. Entonces, eso es interesante ver, pues, cómo estamos en un proceso de revisionismo de todo, lo cual la ciencia no se opone para nada a revisarlo. La ciencia pasa constantemente revisando todo para saber qué todavía tiene vigencia, qué ha cambiado, etcétera, ¿no? Pero tampoco es quitar una cosa que ha funcionado para crear la probabilidad de que entonces muchas personas desarrollen caries y desarrollen problemas odontológicos simplemente por el capricho político de alguien de lucir como que si es una persona que está tratando de velar por la salud de todo el mundo eliminando elementos que pueden en un momento dado ser tóxicos. Existe toxicidad por el flúor, pero a concentraciones muchísimo más altas. El otro día vi un artículo que decía que para llegar a la dosis tóxica del flúor para una persona tendría que tomarse 285 vasos de agua fluorada para poder llegar a adquirir la dosis necesaria
para sentir que tiene demasiado flúor. Además de que hay muchas otras fuentes de flúor en contacto con uno, además del agua potable. Entonces, bueno, cada uno de ustedes tendrá su conclusión, pero a mí me pareció interesante hoy hablar sobre eso, sobre la calidad del agua, ¿no? Porque algunos países tienen aguas de muy buena calidad, tienen un servicio público que vela constantemente porque el agua tenga los minerales adecuados, tenga el flúor, tenga la clorificación, la clorización adecuada para que el agua sea lo más potable posible, lo más higiénica posible. Y cada vez más hay una industria de llevarle agua a la gente a la casa con una mayor garantía de que el agua que viene en botella viene pues con una mayor calidad, control de calidad que el agua que viene de la tubería, lo cual en muchas ciudades puede ser muy cierto, ¿no? Porque esa agua viene de los sistemas de acueductos, viene por ductos que uno no sabe a veces si tienen contaminaciones coliformes o de otro tipo de bacterias o de minerales, en virtud de que muchas industrias han botado en los ríos y en vertido pues en las aguas de donde se nutren esos sistemas públicos de agua potable, han vertido tóxicos químicos o sustancias biológicas eh, que son peligrosas o que producen enfermedades. Pero bueno, lo cierto es que para eso están los servicios de salud pública, para velar por la calidad de esa agua potable, y representa pues una gran ventaja tener gente cuyo trabajo es velar por la calidad del agua que se brinda. Si usted quiere un agua más certificada, más pura, pues entonces, bueno, la paga extra y tampoco a veces hay mucha garantía de que en el proceso privado de embotellar agua se mantenga la calidad. Ha habido también casos de aguas que han venido contaminadas porque, bueno, en todas partes puede haber errores en la producción y en la evaluación del control de calidad. ¿Qué otra cosa quería decirles en relación con eso? Con la parte del agua. Mucha gente hoy está tomando más agua de la que tomaba en el pasado. Hay un mayor énfasis en la importancia de mantener el cuerpo bien hidratado. El cuerpo es muy eficiente en el manejo de las aguas, ¿no? De las aguas internas. Acuérdense que el agua tiene tres grandes espacios donde ocupa. Uno de ellos en los tejidos, a nivel de la célula, a nivel del espacio extracelular, a nivel de los vasos sanguíneos en forma de sangre y de linfa, y en general en una otra serie de compartimientos como el líquido cefalorraquídeo, la bilis, etc. Lo importante es que el agua es vital, representa la molécula más común en el cuerpo, porque se encuentra en todas partes, dependiendo de la edad del estado físico de la persona, podemos ser 70, 80% de nuestro peso corporal se debe al agua, ¿no? Entonces es interesante esa dependencia que tenemos del agua, como las tienen todos los organismos vivos, ¿no? No hay un solo organismo vivo que pueda prescindir del agua, porque el mismo espacio interno de una sola célula, si el organismo es de una sola célula, el interior de esa célula está llena esencialmente del plasma, del citoplasma, y eso es esencialmente agua. O sea que venimos del mar y seguimos llevando el mar por dentro. Pero sí, la importancia de tomar agua reside en que no solamente estimula la micción, que es como se llama la orina, el orinar varias veces al día es bueno, eso facilita mucho la función renal, porque el riñón es un órgano que filtra la sangre y produce la orina, y si una persona no toma mucha agua, el riñón no se puede estar dando el lujo de botar agua por la vía de la orina, entonces empieza a concentrar, botar los desechos con poca orina. Es esa orina condensada, densa, amarilla, maloliente a veces, que representa una fuerte deshidratación por parte de la persona. Entonces, si usted tiene una orina demasiado amarilla, demasiado concentrada y de baja cantidad,
usted tiene que tomar más agua porque si no su riñón se va a intoxicar, se va a afectar, a verse afectado por la necesidad de estar concentrando la orina para evitar las pérdidas de líquido. Entonces eso es importante, esa parte. Y por otro lado, el gran indicador de la hidratación es la sed. Cuando el cuerpo necesita agua, pues inmediatamente hay unos detectores que miden ciertas concentraciones de ciertos sustratos en la sangre y le dan la orden al cerebro de que falta líquido, falta agua, y entonces el cerebro inmediatamente produce el fenómeno de la sed. Mucha gente a veces cuando siente sed, lo primero que hace es ir y comer, porque hay una suerte de asociación entre eso y entre la necesidad de hambre y de sed. Hay gente que confunde una cosa con la otra. O sea, que cuando usted tenga mucha hambre, tome primero agua, que a veces lo que tiene es sed y usted está confundido, porque ambos fenómenos están vinculados. Pues. Usualmente la gente toma agua cuando come y cuando come también pues se produce una suerte de hidratación por parte del agua que está en los alimentos, en la fruta, en los vegetales. Entonces, ese es un elemento interesante. Entonces ya sabe la importancia del flúor para la prevención de las caries, para fortalecer los huesos, no solamente el esmalte dental, sino que eso también se fortalece en otros tipos de huesos. Estuve leyendo que sobre ese efecto del flúor en fortalecer los huesos, una de las especulaciones que este señor está dando es que la floración del agua estimula los cánceres de hueso, de lo cual es algo pues que nadie hasta ahora ha demostrado, ni hay ningún fundamento para eso, pero me imagino que en la imaginación de él asociará que probablemente la incidencia del osteosarcoma, que es como se llama el tumor maligno de los huesos, puede en un momento dado estar vinculado al hecho de que la persona tenga 20 años tomando agua con flúor. Sin embargo, eso no se ha hecho. Hay muchas comunidades en el mundo que no tienen agua fluorada, pero tienen el flúor por otras fuentes. Entonces es una cuestión de política de salud pública. Vamos a ver qué decide este próximo gobierno en relación a eso. Pero, como les dije, en una época fue muy importante, sobre todo para atender las necesidades de las poblaciones pobres, ¿no? Las poblaciones con dinero y acceso a servicios dentales no tienen ese problema. Los niños van a su odontólogo infantil y el odontólogo infantil les pone el flúor y ya está, resuelto el problema.